Continuamos en CAE la noche y como dijimos en la parte introductoria, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó en su cuenta de Twitter que el gobierno dominicano había logrado colocar en el día de ayer nueva deuda soberana o bonos soberanos denominados en pesos a una tasa de 9.99%, esto es 48 puntos base menor a la que recientemente había colocado en mayo pasado. Y esto de verdad muestra que la estrategia macroeconómica liderada por el Banco Central y acompañada por el Ministerio de Hacienda, que hizo que en el momento más difícil del año pasado, luego de ese vendaval inflacionario, la inflación doméstica se mantuviera en un solo dígito y no llegara y no alcanzara los dos dígitos, precisamente porque mientras el Banco Central aumentaba su tasa de política monetaria, el Ministerio de Hacienda, vía órdenes superiores o del presidente de la República, destinaba recursos para subsidiar la energía eléctrica, los combustibles y muchas materias primas para que intermediaban o que formaban parte de la industria alimentaria para hacer que la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas no fuera tan fuerte de lo que pudo ser si no se subsidiaban estos bienes y servicios. Y digo esto porque lo que operó para controlar la inflación y obviamente para reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos vía un aumento en el costo del financiamiento privado, también ahora comienza a operar luego de la decisión tomada por el Banco Central de reducir su tasa de política monetaria de 8.50 a 8% y de destinar 94 mil millones de pesos para ser prestados por el sistema financiero a los sectores productivos y a los hogares a una tasa no mayor de un 9%, también está redundando para que el costo de la deuda pública se reduzca, porque esta caída de 48 puntos base en la deuda pública interna es importante y lógicamente se reduce el costo del financiamiento y eso implica menores recursos de deuda pública o de intereses de la deuda pública para el futuro. Pero vamos a ver, señor director, la primera lámina que publicó el ministro de Hacienda y estamos viendo las tasas de corte de la subasta del Ministerio de Hacienda o las tasas promedio. Fíjense que desde junio del año pasado, 2022, donde colocaron deuda a 12.87, ahora a junio de este año, un año exactamente, están colocando deuda a 9.99%. ¿Qué ha permitido eso? Estamos hablando de deuda con vencimiento a el año 2034. Y esto estamos estableciendo que, lógicamente, aquí lo que ha permitido esta caída de la tasa de interés ha sido la reducción de la inflación, la estrategia de coordinación macroeconómica que ha permitido que se reduzca la inflación, lógicamente está haciendo que se reduzca la tasa de interés, porque los inversionistas lo que ven es la tasa de interés real, es decir, esa tasa de 9.99, que es la tasa nominal, menos la inflación, entonces tienen una tasa de interés real, que es la que están mirando los inversionistas, y están dispuestos a colocar, a comprar títulos del Estado Dominicano, en este caso bonos, denominados en pesos, a una tasa nominal menor, porque como está cayendo rápidamente la inflación, pues a nivel real, en términos reales, la rentabilidad de esos títulos aumenta. Pero vamos a seguir, señor director, para ver un tema que tocamos en el día de ayer, con la, póngale comilla, a la supuesta o a la llamada regla de oro a nivel fiscal, está anclada en el artículo 43 de la Ley de Crédito Público, que dice lo siguiente: no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos o de funcionamiento, salvo cuando se trate de gastos de actividades comprendidas en convenios de préstamos recibidos de organismos multilaterales o bilaterales. Esto quiero bajar al piso, señor director. Miren, esto esconde una realidad importante y es que
no se puede endeudar para gastos operativos o gastos de funcionamiento. Pero eso oculta algo, y es que en un país donde se está destinando cerca de un 23% de los ingresos corrientes o los ingresos tributarios para pagar los intereses de la deuda, eso no es gasto operativo en términos estrictos. Eso no es gasto operativo, porque el gobierno no utiliza esos recursos para funcionar, utiliza esos recursos para pagar deuda pública. Entonces, ese artículo, que es en lo que muchos colegas y amigos se basan o se anclan para hablar de la supuesta regla de oro en términos fiscales, podría ser engañoso, sobre todo en un momento donde las finanzas públicas han tenido que enfrentar un choque externo compuesto, primero por la pandemia y luego por la invasión rusa a Ucrania. Entonces, hasta el 2019 había una condición o una situación internacional que condicionaba a las finanzas públicas de forma distinta a lo que la condiciona luego de la llegada de la pandemia y luego de la invasión rusa a Ucrania por todos los recursos en subsidios que hubo que buscar. Y es la misma caja. O sea, hay que cuadrar la caja. Lo que usted utiliza para subsidio tiene que recortarlo en otras actividades presupuestarias, en el gasto corriente o en el gasto de capital. Entonces, es importante decir esto porque a veces las definiciones económicas no son tan claras y ocultan cosas como los ingentes recursos que se necesitan para pagar todos los años los intereses de la deuda pública. Y eso no son gastos operativos, por definición, porque no se utilizan, se pagan. Eso no se utiliza para ninguna otra actividad que no sea cumplir con los compromisos adquiridos por anteriores y presentes administraciones para poder mantener el buen nombre de la República Dominicana en los mercados financieros internacionales como una economía que cumple con los títulos de deuda que emite a los mercados internacionales y por eso los inversionistas siguen comprando títulos de República Dominicana. Pero vamos a ver cómo ha estado la ejecución presupuestaria, señor director, con la próxima lámina. Aquí está una publicación que hace el Ministerio de Hacienda vía la Dirección General de Presupuesto con la ejecución presupuestaria hasta el 2 de junio de este mes. Y aquí podemos ver a grandes rasgos la situación en la que el gobierno tiene que ir pagando los intereses de la deuda pública. Es decir, el gobierno tiene ingresos corrientes e ingresos de capital por 437.306.38 millones de pesos. Pero de eso, solo cuando usted baja al tema de los gastos y dentro de los gastos, los intereses de la deuda, de eso, 88.118.2 son para pago de intereses de la deuda. Eso quiere decir, eso se resta automáticamente y de los gastos en términos efectivos ya no son 495.680.8 millones. A esa suma hay que restarle 88.118.2 millones de pesos que fueron a cubrir o a pagar los intereses de la deuda pública. Y eso no son gastos operativos, porque eso no se utiliza ni para gastos corrientes ni para gastos de capital. Se restan automáticamente de los gastos para ir a cumplir con los compromisos de pagar los intereses de la deuda pública. Entonces es importante tener eso en cuenta a la hora de hacer los análisis y hablar, ¿verdad?, de esa teóricamente regla de oro, que no está escrita en la ley de crédito público, solo está ahí esbozada
sin llamarla, en ese artículo de la Ley de Crédito Público que le leí en la lámina pasada. Pero vamos a verlo ahora como una figura, ¿verdad? Vamos a ver esta cuenta, ahorro, inversión y financiamiento, donde se ven, como dije, esa parte roja, que son los gastos, y los ingresos que están en la franja azul. Fíjense cómo dije que ser ministro de Hacienda es una actividad compleja, porque hay que cuadrar la caja en un país donde, como usted está viendo, los gastos, que son la franja roja, son mayores que los ingresos, que son la franja azul. Y hay que financiar ese déficit colocando deuda pública y también pagando deuda pública anterior. Y por eso tenemos un resultado financiero de 53.003.8 millones de pesos negativos. Ese es el resultado financiero. Los intereses de la deuda hay que sumarlos y tenemos un resultado primario en términos positivos de 34.695.8 millones de pesos. Y aquí estamos viendo que las fuentes son mayores que las aplicaciones financieras y lógicamente la nueva colocación de la deuda pública interna va a ser utilizada como las fuentes o adicionadas a la fuente financiera que fueron autorizadas por el Congreso cuando se aprobó el presupuesto nacional del Estado. Vamos al piso, señor director. Quería decir esto porque hay que ser, como decía el patricio Juan Pablo Duarte, sed justo lo primero si queréis ser felices. Y lógicamente hay que establecer que es muy difícil cuadrar la caja en nuestro país y la regla de oro que está anclada en ese artículo 41 de la Ley de Crédito Público habla de gastos operativos o de gastos de funcionamiento, pero no define bien los gastos operativos, pero uno puede definir los gastos operativos como los necesarios para hacer operaciones para que el gobierno funcione. Pero, lógicamente, pagar deuda es un compromiso previo, porque la deuda es prioritaria al patrimonio en términos privados, pero también en términos de finanzas públicas. Hay que pagar primero la deuda y con lo que queda, entonces se puede hacer un ejercicio financiero acorde a lo que te permitan los recursos disponibles.